Hola, hola, en el video de hoy veremos cómo cambiar la placa de dientes y planchuela de la máquina Wine Deluxe Zigzag. Para facilitar el cambio, primero debemos retirar la aguja, el prensatelas y después quitamos los dos pernos o tornillos de la planchuela con ayuda de un desarmador. Por el momento solo estoy utilizando la punta plana del desarmador. Esto lo guardamos en un lugar seguro para que no se nos pierda. Por cierto, en casi todos los modelos de máquinas familiares e incluso industriales se hace el cambio de manera muy similar. Deslizo la planchuela lateral para remover la que está dañada. Como podemos apreciar, estos daños son por la aguja mal posicionada, que cuando se cose da justo en la planchuela y provoca todo esto. En la parte lateral se puede ver que está un piquito. Este puede provocar que no haya avance en las telas cuando se cose y se atore, sobre todo si son telas delgadas, además que friccione con los dientes. Ahora retiramos los dientes removiendo los tornillos que los sujetan y de igual forma los guardamos en un lugar seguro, ya que son piezas muy pequeñas y fáciles de extraviar. Como podemos observar, al comparar las placas de los dientes, en el anterior se ve el desgaste que tiene, ya que está casi plano. Es por eso que no realiza el arrastre correctamente, quedándose la tela en el mismo lugar o avanza muy lento. En cambio, el nuevo tiene bien formados los picos, que son los que sujetan la tela. Ahora colocamos la nueva placa de dientes con los tornillos o pernos bien sujetos por el desarmador. Cuando busquen los repuestos, asegúrense que sea para el modelo de su máquina de coser. Estos los pueden encontrar en original o genéricos, ya sea en línea o en centros de refacciones para máquinas. Después colocamos la nueva planchuela o placa. Revisamos que no tenga un roce con la placa de dientes y que exista un pequeño espacio entre ambas. Y por último colocamos el prensatelas y la aguja. Realizamos la prueba de costura para ver cómo se desliza al coser con la planchuela y placa de dientes nuevos. Además que revisamos que la aguja no va a chocar con la planchuela. Como se puede observar, el avance es muy bueno y rápido. Además que al realizar el cambio ha sido muy fácil y sencillo. Esto sería todo por el video. Muchas gracias por haberlo visto y espero que les sea de mucha ayuda. No olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.